Bienvenida. Hoy nos sumergimos en una pregunta que, la verdad, está en el aire constantemente. ¿Por qué se mete el gobierno en la economía? Solemos partir de la idea de que el mercado es, no sé, como un mecanismo de relojería que se ajusta solo. La oferta y la demanda bailan hasta que encuentran un precio. Pero, ¿qué pasa cuando la música que suena no nos gusta? Cuando el resultado de ese baile nos parece injusto o directamente ineficiente. Exacto, porque esa es la tensión fundamental, ¿no? Por un lado, tienes la potencia casi mágica del mercado para organizar a millones de personas sin que nadie dé una orden. Y por otro, la sensación, a veces la certeza, de que si lo dejamos totalmente a su aire, el resultado puede ser desastroso, para muchos o para el planeta. Hoy vamos a analizar ese tira y afloja. El precio de la leche, de los alquileres, y dice, no, esto no puede ser, es demasiado alto. ¿Qué hay detrás de esa decisión? Pues detrás suele haber una intención de proteger a un grupo que se considera vulnerable. Es la herramienta más visible, el precio máximo. Se prohíbe vender un producto por encima de un cierto nivel. Lo vimos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos con materias primas, para evitar la especulación. O más reciente, con las mascarillas en la pandemia. Justo. La idea es garantizar el acceso a algo que se considera esencial. A ver, suena muy lógico querer que las mascarillas sean baratas en una pandemia. ¿Quién se opondría a eso? Pero, ¿no tiene una cara B? Quiero decir, si fijas un precio artificialmente bajo, a lo mejor la fábrica textil del pueblo de al lado, que podría ponerse a producir, echa cuentas y dice, a mí no me sale a cuenta. ¿No corremos el riesgo de tener un precio bajo, pero cero mascarillas que comprar? Has dado en el clavo. Esa es la contrapartida clásica y casi inevitable: la escasez. Si los productores no pueden cubrir sus costes o no ven un beneficio razonable, la oferta se desploma. Y esto desencadena una serie de efectos, bastante perversos. El primero, una asignación totalmente ineficiente. El producto ya no va a quien más lo necesita, ¿Va a quien llega primero? o a quien tiene un amigo que se lo guarda, a quien tiene suerte. Se acaba la lógica económica y empieza un poco la ley de la selva. Ya. El segundo efecto es una caída de la calidad. Como no puedo ganar más subiendo el precio, intento ganar recortando costes. Peores materiales, peor servicio. Claro. Y el tercero, que nunca falla, es el mercado negro. Siempre habrá alguien dispuesto a pagar más por ese bien escaso y alguien dispuesto a vendérselo por debajo de la mesa. El ejemplo del control de los alquileres es un clásico. La intención es buena, claro, proteger al inquilino, pero como señalan las fuentes, a menudo se crea una sociedad de dos velocidades. Totalmente. Creas a los insiders, la gente que tiene la suerte de tener un contrato antiguo a un precio bajo y que no se moverá de ese piso ni con agua caliente. Y luego tienes a los outsiders. Jóvenes, gente que se muda a la ciudad por trabajo, que se enfrentan a un mercado fantasma. Con una oferta ridícula y precios por las nubes para lo poco que queda fuera de la regulación. Exacto. Es una medida que, buscando proteger, acaba petrificando el mercado. Vale. ¿Y si le damos la vuelta? ¿Qué pasa cuando el Estado decide que un precio es demasiado bajo y lo fuerza hacia arriba? Eso es un precio mínimo. El ejemplo que todo el mundo conoce, claro, es el salario mínimo. La lógica es la misma: proteger los ingresos de los trabajadores, asegurarles un suelo. Pero aquí el argumento de siempre es que si pones el suelo demasiado alto, algunas empresas, tropiezan. La teoría económica clásica dice que un salario mínimo por encima del equilibrio genera desempleo. Ese es el debate eterno, sí. La teoría pura dice que si a una empresa le cuesta 2.000 contratar a alguien, pero solo espera sacar un rendimiento de 1.800, Simplemente no contrata. no contrata. Se genera un excedente de mano de obra, que es una forma elegante de decir paro. Ahora bien, la realidad, como siempre, es más compleja. Claro, porque ese es el argumento del libro de texto. Pero hay estudios más recientes, por ejemplo en Alemania o Reino Unido, tras subidas importantes, que no encontraron ese impacto tan directo en el empleo. Es un debate más enrevesado, ¿no? Sin duda. Depende del nivel, del sector, de la situación económica. Pero el riesgo de generar excedentes es real. Y donde se ve de forma clarísima es en la agricultura. Durante décadas, en Europa y Estados Unidos, se han fijado precios mínimos para productos como la leche o el trigo. ¿El resultado? Sobreproducción brutal. Brutal. Los agricultores producían sabiendo que tenían la venta garantizada a buen precio, y el gobierno se veía obligado a comprar toneladas y toneladas de excedentes que el mercado no quería. Las famosas montañas de mantequilla y los lagos de vino, literalmente. Y me imagino que eso, a nivel internacional, es una bomba de relojería.
Es un foco de tensión constante, porque ¿qué haces con esos excedentes? Pues a menudo los vendes a precio de saldo en el mercado internacional, a veces incluso subvencionando la exportación, Y hundes los precios en otros países. arruinando sus productores locales. Y estos, a su vez, presionan a sus gobiernos para que pongan aranceles o fijen sus propios precios. Y entramos en una espiral proteccionista. Un pez que se muerde la cola y que al final nos perjudica a todos. Exacto. Vemos de nuevo ese baile. El Estado da un paso para proteger a los suyos, pero al hacerlo, pisa sin querer al de otro país, que le devuelve el pisotón. Y esta espiral nos obliga a hacernos la pregunta de fondo. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Es el mercado libre la norma y el Estado la excepción? ¿O al revés? Porque la respuesta a eso lo define todo. Esa es la gran pregunta que planteó el economista Paul Samuelson. Dijo que toda sociedad tiene que responder a 3 cuestiones. ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y para quién lo producimos? Y según cómo respondas, tienes un sistema u otro. Eso es. Por un lado, tienes la economía de planificación centralizada. El Estado lo decide todo. Un comité determina cuántos zapatos se fabrican, de qué color y quién se los pone. Un modelo que, bueno, en su versión más pura, ha demostrado ser un fracaso bastante estrepitoso. Sí, por su incapacidad para gestionar la increíble complejidad de una economía moderna y por anular los incentivos. En el otro extremo, la economía de libre mercado pura. El Estado no interviene nada, y son las decisiones egoístas de millones de personas, la mano invisible de Adam Smith, las que responden a esas 3 preguntas. Pero en el mundo real casi nadie es 100% una cosa o la otra. La mayoría de países son un cóctel, ¿no? Efectivamente, la inmensa mayoría de las economías hoy son mixtas. El mercado sigue siendo el motor principal para producir y asignar la mayoría de las cosas. Pero el Estado se reserva un papel crucial, no solo como árbitro que pone las reglas, sino como un jugador más. Para entender cómo funciona ese cóctel, vale la pena mirar quiénes son los protagonistas del juego. Básicamente, 3 grandes grupos. Primero, los hogares. Las familias. Somos la unidad básica de consumo. Nuestro objetivo, en teoría, es maximizar nuestro bienestar. Ofrecemos nuestro trabajo a cambio de un salario y con ese dinero decidimos qué comprar. Luego están las empresas, que son las que nos dan el trabajo y nos venden las cosas. Correcto. Son la unidad de producción. Combinan los factores productivos, el trabajo, el capital, para crear los bienes y servicios. Y su objetivo es claro, maximizar el beneficio. Y lo interesante es que estos dos, hogares y empresas, viven en una tensión constante. Los hogares quieren salarios más altos y precios más bajos. Las empresas, justo lo contrario. Y ahí es donde entra el tercer actor, el Estado, como mediador. Su objetivo no es el beneficio, recauda impuestos de ambos y con ese dinero pues provee bienes y servicios públicos, sanidad, educación, infraestructuras. Vale, esto a nivel nacional. Pero si ampliamos el zoom, los países comercian entre ellos. Y aquí siempre surge la duda. ¿Por qué no intenta cada país producir de todo y ser autosuficiente? ¿No sería más seguro? Es una pregunta muy intuitiva, pero la respuesta es que sería increíblemente ineficiente. Nos haría a todos mucho más pobres. Adam Smith lo explicó con una analogía muy simple. Un buen sastre no intenta hacerse sus propios zapatos. Se los compró un zapatero. Claro, porque sabe que el zapatero los hará mejor y más rápido. Dedicar su tiempo a hacer zapatos le impediría hacer trajes, que es en lo que es realmente bueno. Es la idea de la especialización. Y a nivel de países, el concepto clave es la ventaja comparativa. Exacto. Y ojo, que no significa ser el mejor en algo en términos absolutos. Significa ser capaz de producirlo con un menor coste de oportunidad. Espera, para que quede claro. Coste de oportunidad es básicamente a qué renuncias por hacer algo. Si España dedica 1000 horas a fabricar coches, esas son 1000 horas que no dedica a producir aceite de oliva. Precisamente. Un país puede ser peor que otro produciendo tanto coches como aceite. Pero si su sacrificio de aceite para hacer un coche es menor, entonces tiene una ventaja comparativa en coches. Le interesa especializarse en eso e importar el aceite. Es una de las ideas más potentes y a la vez antiintuitivas de la economía. Totalmente. Pero claro, las fuentes nos recuerdan que la ventaja comparativa no es estática. No es algo que un país tiene y ya está, como un recurso natural. Se puede construir. Absolutamente. Pensemos en Corea del Sur. En los años 60 no tenían ninguna ventaja comparativa en electrónica. La tenían en productos agrícolas. Pero, mediante políticas industriales muy agresivas,
protección de su mercado, inversión en educación, la crearon de la nada. Hoy son una potencia. La discusión entonces no es si existe, sino si los gobiernos deben fabricarla. Esa es la discusión. Y esta especialización, sea natural o fabricada, genera una red de interdependencia. Nos necesitamos unos a otros. Para conseguir productos, pero para más cosas, ¿no? Sí, se generan al menos 3 tipos de interdependencia. La de productos es la más obvia. Nigeria exporta petróleo e importa trigo. Pero también hay interdependencia de trabajo, con los flujos migratorios, y de capital, con los préstamos entre países. A pesar de estas ventajas teóricas, el proteccionismo nunca muere. Siempre hay voces que piden levantar barreras. ¿Cuáles son los grandes argumentos? Suelen ser 2, y ambos apelan a emociones muy poderosas. El primero es la seguridad nacional. No podemos depender de otro país para nuestra comida o nuestra energía. La autosuficiencia estratégica. Y el segundo es la protección del empleo. Hay que proteger a nuestras industrias de la competencia de fuera para salvar puestos de trabajo, aunque esas industrias sean menos eficientes. Hemos hablado de la intervención directa, de meter mano en precios y cantidades. Pero a veces el problema no es que el precio sea injusto, sino que el mercado, por sí solo, no funciona bien. No asigna los recursos de forma eficiente. Esos son los famosos fallos del mercado, y son la justificación teórica más sólida para la intervención del Estado. Son situaciones en las que la búsqueda del interés individual de cada uno no lleva al mejor resultado para el conjunto. Los dos más importantes son las externalidades y los bienes públicos. Externalidades, o sea, esos efectos colaterales que no vienen en la factura. Esa es la mejor definición. Una externalidad es el coste o el beneficio de una actividad que recae sobre un tercero que no ha participado en ella. El ejemplo clásico de externalidad negativa es la contaminación. Una fábrica produce algo, la empresa gana dinero, el cliente tiene el producto, pero el coste de la contaminación del río lo pagan los habitantes del pueblo de al lado. Y ese coste no está en el precio del producto. No está. Y ahí entra el Estado, para, digamos, pasarle esa factura a la empresa, para internalizar la externalidad. Puede ser con un impuesto, con multas, obligando a instalar filtros. El objetivo es que el coste social se convierta en un coste privado para la empresa. Y así tenga un incentivo para reducirlo. Pero también hay externalidades positivas. Como la investigación, por ejemplo. Una farmacéutica invierte millones en una vacuna. Ella se beneficia vendiéndola, pero el conocimiento generado, las técnicas, todo eso beneficia a toda la sociedad. Exacto. Y como la empresa no captura todo ese beneficio social, es probable que invierta menos de lo que sería deseable. Por eso el Estado suele incentivar estas actividades con subvenciones o financiando directamente la investigación en las universidades. Vale, lo de las externalidades lo veo. Pero, ¿qué pasa con algo como la defensa nacional? Ninguna empresa privada va a montar un ejército. ¿Cómo encaja eso? Eso nos lleva al segundo gran fallo de mercado, los bienes públicos. Son un tipo de bien muy especial que el mercado privado no tiene ningún incentivo para proveer. Cumplen 2 condiciones. Primero, son no excluibles. No puedes impedir que alguien que no ha pagado se beneficie. Si hay un faro en la costa, todos los barcos ven su luz, paguen o no. Segundo, son no rivales. Que mi barco use la luz del faro no impide que el tuyo también la use. Precisamente. Y estas 2 características juntas generan el problema del polizón, o como decimos aquí, el problema del gorrón. Claro, ¿quién pagaría por el faro si puede esperar a que lo pague otro y beneficiarse igual? Nadie. Como el incentivo individual es no pagar, el mercado privado simplemente no lo construiría, aunque sea vital para todos. Por eso el Estado asume la provisión de estos bienes, defensa, justicia, alumbrado público, y nos obliga a financiarlos a todos a través de los impuestos. Entonces, si unimos todas las piezas, el papel del Estado en la economía es un baile increíblemente complejo. Es un intento continuo de encontrar el punto justo entre dejar que la maquinaria del mercado genere riqueza y, al mismo tiempo, corregir sus fallos, suavizar sus aristas y guiarlo hacia objetivos que como sociedad queremos. Exacto. Por eso la discusión real, la discusión política interesante, casi nunca es si el Estado debe intervenir o no. Salvo en los extremos, todo mundo acepta que debe hacerlo. La verdadera pregunta es cómo, cuándo, en qué medida. Y como hemos visto, cada intervención es un compromiso. Cada solución genera casi siempre nuevos problemas. Es un equilibrio delicado.
Las fuentes que hemos analizado hoy dejan claro que las externalidades, sobre todo las negativas, como la contaminación, nos están obligando a cuestionar los cimientos del sistema. Y esto nos deja una reflexión final. Hemos hablado de cómo el Estado interviene para corregir fallos a escala nacional. Pero, ¿hasta qué punto puede el modelo actual, incluso con la intervención que conocemos, hacer frente a un reto global como el cambio climático, que podría considerarse la mayor externalidad negativa de la historia? Una externalidad que no entiende de fronteras y cuyas consecuencias pagaremos todos.